Estamos en un nuevo podcast de la Clínica Neuroclinic del doctor Juan Carlos Rosales Morales. Él es neurólogo de adultos y como hablamos en el podcast anterior, si en dado caso usted no lo ha escuchado, lo invitamos a que lo vean, donde platicamos de epilepsia. Vamos a hablar hoy un poquito sobre algo más profundo que son las convulsiones. Lo mencionábamos también en ese podcast que normalmente pues confundimos, ¿verdad? Pensamos que al momento de mencionar epilepsia es convulsión y pues convulsión es lo mismo, ¿verdad? Es sinónimo, se podría decir. Entonces hoy queremos aprender sobre si esa idea que hemos tenido es correcta o no. Muy bien, buen día. Vamos a platicar o definir que la epilepsia es en realidad la enfermedad. Como lo habíamos platicado, son manifestaciones, síntomas, signos clínicos que tiene un paciente derivados de una actividad neuronal excesiva y desorganizada. Tomando en cuenta esto, va a depender mucho qué área del cerebro sea afectada y así va a ser la manifestación clínica que tenga el paciente. Una de las manifestaciones clínicas de la epilepsia son las convulsiones. Entonces, las convulsiones van a ser los movimientos donde un paciente va a caer al suelo, generalmente va a tener movimientos violentos de las extremidades, ¿verdad? Esas son las convulsiones como tal. Sin embargo, no todas las epilepsias son convulsivas. Tenemos epilepsias donde el paciente no va a perder la conciencia, va a tener ciertos movimientos, por ejemplo, movimientos de automatismo, ¿verdad? Comento un paciente que vimos, ¿verdad? Que él se quedaba viendo a X punto, ¿verdad? Por unos 5 o 10 segundos y tenía un como chupeteo, ¿verdad? Se quedaba viendo y movía sus labios en un momento determinado. En ningún momento perdía la conciencia y no caía. Entonces por eso es la diferencia, ¿verdad? La enfermedad se llama epilepsia y las convulsiones son un grupo dentro de la epilepsia. Esas convulsiones, podemos decir que son muy generales, digamos, de sus síntomas o de sus manifestaciones, o hay diferentes. Podemos tener diferentes. Por ejemplo, hay convulsiones donde el paciente pierde la conciencia y va a temblar, digámoslo así, va a tener movimientos de sacudidas en todo el cuerpo. Tenemos un cierto grupo de epilepsias donde viene el paciente y solo va a tener movimientos en una extremidad, ¿verdad? Que eso en un momento determinado podemos decir que son unas mioclonías, se llaman, en un momento determinado donde el paciente no va a tener tan violentos los movimientos, pero sí va a tener ciertos movimientos que en ocasiones se pueden confundir con tics. Por eso es muy importante realizar un diagnóstico adecuado. Ahora, estas convulsiones, ¿hay algunos factores que las activan, se podría decir, o cuáles son las causas de una convulsión? Bueno, hay ciertas, por ejemplo, si yo soy un paciente que tiene epilepsia, hay ciertos factores que pueden desencadenar un episodio, ¿verdad? Entre estos son la supresión del medicamento, ¿verdad? Porque en un momento determinado yo tengo epilepsia, ya me cansé de tomar pastillas y como yo no me he dado ninguna crisis, las dejo de tomar antes de tiempo. Eso es un factor para que pueda tener crisis. O en un momento determinado, a veces algunos pacientitos se les olvida el medicamento, ¿verdad? Ay, fíjese que se me olvidó o se me olvidó comprar el medicamento. Entonces, la toma inadecuada del medicamento también es un factor. Por ejemplo, hay muchos pacientes que si no duermen adecuadamente, también ese puede ser un factor precipitante para tener crisis epilépticas. Ahorita yo tengo un paciente que él pues tiene problemas de alcoholismo también y es epiléptico, ¿verdad? Entonces le dice, no, yo no soy alcohólico, yo no tomo, y se toma un tiempo su medicamento. Pero cuando él viene y vuelve a ingerir bebidas alcohólicas, presenta nuevamente crisis epilépticas. Entonces sí, cuando nosotros identificamos este tipo de situaciones, por ejemplo, yo sé que el alcohol va a precipitar una convulsión, debo dejar de evitar tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Estos factores que usted menciona, me imagino que a nivel de la clínica, en base al momento que ustedes evalúan, pues van determinando, ¿verdad? Estos factores que pueden llegar a activar y pues se le dice al paciente evitarlos. Así es. Parte de mi trabajo pues es la educación al paciente en un momento determinado sobre este tema, ¿verdad? Que el paciente conozca la enfermedad que tiene. Y al conocer la enfermedad, pues él va a saber cuáles son los factores precipitantes de esta enfermedad que él ya tiene en un momento determinado para poder evitarlos, ¿verdad? Porque lo que queremos, o lo que perseguimos en un momento determinado que tenga una mejor calidad de vida del paciente, ¿verdad? Que tenga una vida, llamémosla así, entre comillas, normal, ¿verdad? Que no por la enfermedad se esté limitando. Okay. Platicamos también sobre fármacos que usted manejaba a nivel de la clínica, ¿verdad? Estos, ¿de qué manera actúan para poder controlar las crisis de convulsiones?
Muy bien, podríamos decir, volviendo a la definición de que hay una actividad neuronal excesiva y de forma desorganizada, y eso es lo que provoca los ataques epilépticos. Los fármacos lo que vienen es a regular ese exceso de electricidad, por así decirlo, ¿verdad? Es como que fuera un aislante, ¿verdad? Si hay mucha electricidad, entonces vienen los fármacos, lo que van a provocar es calmar ese exceso de electricidad y organizarlos nuevamente. Eso es como que en general van a funcionar los fármacos antiepilépticos. Muy bien, ¿hay diferentes tipos de fármacos en base a tipos de convulsiones? Sí, hay varios tipos. Aquí en Guatemala tenemos, pues, gracias a Dios, tenemos varios tipos de fármacos, ¿verdad? Entonces hay algunos fármacos que son muy específicos para cierto tipo de crisis. Y hay fármacos, por ejemplo, que se llaman de acción generalizada, ¿verdad? Porque le abarcan varios tipos de crisis, ¿verdad? Pero todo va a depender del tipo de paciente. Es muy importante tomar en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente en un momento determinado, ¿verdad? Para ver qué fármacos tiene. Eh, el- es más adecuado. Usted platicaba sobre que manejaba mucho la educación, ¿verdad? Y sé que en algún momento, pues, usted ha platicado con los familiares de las personas que tienen en un momento convulsiones. ¿Cómo es que deben de manejar la situación al momento que el familiar tiene una convulsión? Yo creo que esta información no solamente es ideal para los familiares o conocidos, sino también a nivel general, ¿verdad? En algún momento hemos estado en algún lugar y una persona puede convulsionar. Entonces, ¿de qué manera debemos reaccionar y qué medidas se deben de tomar? Muy bien, lo principal es mantener la calma, que es algo muy difícil, o sea, es muy difícil mantener la calma, ¿verdad? Pero tenemos que estar tranquilos, calmados, cuidar que el paciente, si perdió la conciencia, está convulsionando, que no se vaya a lastimar con los objetos que estén alrededor en un momento determinado, ¿verdad? También es aconsejable lateralizar al paciente, ¿verdad? Porque en un momento determinado el paciente puede sacar mucha saliva, como se dice, mire, el paciente está sacando espuma en un momento determinado, a veces sangre porque se muerden. Entonces lateralizar al paciente para que no vaya a tragar ese líquido, ¿verdad? Porque en un momento determinado, por la forma que lo tiene, el líquido se puede ir a los pulmones. Entonces esa es una complicación. Entonces tenemos que lateralizarlo. Si es posible, poder colocar alguna almohada debajo de la cabeza, ¿verdad? Para evitar que se golpee. Algo muy importante es evitar ponerle algo en la boca al paciente porque es algo muy común. Es que fíjate, yo tengo un lapicero para que no se muerda la lengua, Exacto. o tengo una paletita, o tengo algo en un momento, o incluso hay personas de que intentan en su desesperación meter los dedos para que no se muerda el paciente. Cuando el paciente tiene una crisis, tiene una fuerza excesiva, entonces fácilmente va a poder morder y quebrar lo que uno le ponga al paciente en la boca y eso, pues él lo va a poder aspirar y va a ser incluso puede ser mortal. Entonces no debemos poner nada en la boca. Otra recomendación, tomemos en cuenta que a veces estos pacientes van a despertar confusos. Y aunque usted le diga, ¿estás bien? El paciente puede decir, sí, pero todavía no ha llegado al grado de conciencia. Entonces algo muy común en nuestro medio, dale agua. Ujú. Porque eso es, en nuestro medio es muy común, de que si el paciente se asusta, que si tuvo una caída, que démosle agua. Está bien, esperemos que el paciente ya esté consciente. Cuando estemos seguros que el paciente ya está bien consciente, pues ya dele agua, ¿va? No hay ningún problema. Pero en el momento, después de la crisis, no le dé agua, porque también vamos a lo mismo de que se llama broncoaspirar, cuando el líquido se va a los pulmones. ¿Y cómo saber o qué indicios hay para que uno diga, bueno, si el paciente ya está consciente, ya le podemos dar agua? Realizarle preguntas complejas, no, por ejemplo, ¿te sentís bien? Porque el paciente puede decir sí, no. Tienes preguntas complejas. Mira, ¿dónde fuimos de vacaciones el año pasado? O mira, ¿dónde vive tu tío Pedrito? O sea, preguntas que requieran que el paciente razone. Entonces usted ya Interesante. puede decir, bueno, sí, sí me está poniendo atención. Porque si usted le pregunta preguntas muy básicas, el paciente las va a poder contestar, porque de Ujú. forma, llamémoslo así, automática. Pero eso no significa que realmente ya esté totalmente consciente. Yo he escuchado que muchos mencionan que es también importante tomar el tiempo en que dura la convulsión para poder darle esta información al médico que llegue si en un momento se llama emergencias o algo así. ¿Es realmente importante ese dato? Sí. Em, lo ideal, aparte de las recomendaciones que ya dimos, el familiar, el amigo, el acompañante, tiene que ver todo lo que pasa, porque toda esta información nos va a servir a los médicos para saber, por ejemplo, qué tipo de crisis es, ¿verdad? Porque es muy diferente. Fíjese que convulsionó.
fíjese que convulsionó, hizo esto y esto y esto. Y eso me va orientando a mí qué tipo de lesión puede tener el paciente para decidir qué tratamiento. Con respecto al tiempo, es una pregunta muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que para que una crisis epiléptica, llamémosle que es de las normales, pongámoslo en comillas, tiene que durar menos de un minuto. Si el episodio convulsivo dura más de un minuto, ya el paciente está entrando en lo que se llama un estatus epiléptico. Un estatus epiléptico lo vamos a definir que es una convulsión o una crisis epiléptica que no se detiene, continúa, continúa, continúa. También es muy importante, por ejemplo, la información de que fíjese que el paciente estaba bien, convulsionó una vez, le tardó un minuto, reaccionó y se volvió a convulsionar, reaccionó y volvió a convulsionar. Entonces también es muy importante porque puede ser otro tipo de estatus epiléptico. Entonces toda esa información es muy importante, ¿verdad? Porque le pueda decir usted al médico o quien llegue a auxiliar de cuánto tiempo ha durado la crisis. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque muchos en el momento de una situación así, lo primero que hace es, ahí sí que confundirse, ¿verdad? No tomar medidas que tal vez no son necesarias, pero ese tipo de información que no es difícil de captar, ¿verdad? Solamente observar y pues tener un reloj a la mano es muy importante, puede marcar la diferencia también en cuanto al tratamiento que ustedes como médicos dejan. Así es. Tomando como ejemplo o referencia a lo que nos indicaba del tiempo, por ejemplo, si yo llego como médico y mire, ¿cuánto tiempo lleva convulsionando? Ya un minuto convulsionó, ya no tuvo nada. Ah, bueno, entonces yo sé que lo puedo tratar en el lugar. Se llega en el lugar en un momento determinado. ¿Y cuánto tiempo? Ah, fíjese que haya como unos 15 minutos convulsionando. Esa ya es una emergencia, entonces eso ya no lo puedo tratar en una clínica o en una casa, sino eso ya es una emergencia que se debe tratar en un hospital, ¿verdad? Entonces sí es muy importante el tiempo y las características toda la información que se pueda obtener. Usted mira, ¿estoy en lo correcto o no? Cuando hablamos de enfermedades como estas, como epilepsia, como convulsiones, creo yo que no solamente la persona, ¿verdad?, es la que sufre, sino también emocionalmente involucra mucho a lo que es la familia, ¿verdad?, o conocidos. Porque pues a nosotros no nos agrada, ¿verdad?, el ver que una persona que queremos se pone mal. Entonces, usted nos platicaba que a nivel de clínica también manejan unas estrategias de afrontamiento y apoyo también para los familiares de cómo manejar esas situaciones a nivel emocional. Así es. Recordemos que en un momento determinado, como usted lo mencionó, a nadie le gusta ver al familiar mal, ¿verdad? En un momento determinado, algo cuando generalmente el paciente es muy joven o ya un paciente adulto, generalmente la familia tiende a protegerlos demasiado, que no les pegue ni el aire porque les puede pasar algo. Entonces, por eso es muy importante la educación. Cuando llegan a Neuroclinic, pues yo los oriento, ¿verdad? Para que puedan tener acceso. En Internet tenemos mucha información de epilepsia, pero no toda la información es adecuada para todas las personas. Entonces, en Neuroclinic los orientamos para que sepan qué páginas son las adecuadas para los familiares, cuáles son las adecuadas para el paciente en un momento determinado, porque lo importante es que el paciente sepa que puede tener una vida normal, ¿de acuerdo? Teniendo la crisis controlada, puede tener una vida normal. Y el familiar tiene que saber cómo apoyarnos, porque muchas veces, con todo el amor del mundo, el familiar quiere apoyar a su paciente, pero muchas veces solo lo perjudica un poco más. A veces solo se sobreprotege, ¿verdad? Y creo que cuando se llega a un punto extremo, pues como dice usted, en vez de apoyar, perjudica más al paciente. Así es. Eso es muy importante saberlo. Normalmente siempre cuando ocurrimos a un médico es, bueno, vamos a dar fármacos, pero ¿qué pasa con lo demás, verdad? Con cómo me siento yo como familiar, como cuidador, que sabemos que también hay muchos síndromes, ¿verdad?, que les afectan a ellos, cuidando a personas con enfermedades como esta. Realmente el tiempo ha avanzado y esta charla ha sido muy productiva, ¿verdad?, y muy informática. Entonces me gustaría, doctor, que para finalizar nos pudiera dar unas recomendaciones, tanto para personas que conocen de algún familiar que sufre de epilepsia, ¿verdad?, con convulsiones, y que nos indique en dónde se encuentra ubicada su clínica. Muy bien. Les voy a indicar que siempre es importante, ante cualquier tema, tener la mejor información posible, ¿verdad? Entonces, si usted considera que puede tener epilepsia o sabe que tiene epilepsia, pues en Neuroclinic los podemos apoyar
para determinar el tratamiento adecuado y al mismo tiempo poder orientarlos tanto a pacientes como familiares de saber cómo manejar este tipo de crisis. En Neuroclinic estamos ubicados en el Hospital La Paz, en la clínica 401, en el 4º nivel. Así también queremos invitarlos a que vean las redes sociales de Neuroclinic, que están en Facebook y en Instagram, y los canales de podcast, que es Spotify, YouTube y Apple.